continuar con el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En esta segunda parte nos encontramos con un tremendo tema, una verdad que liberta. Jesús habla de la verdad, Jesús habla de la libertad, pero para poder entender el contexto en el cual el Señor Jesucristo dice estas cosas, debemos también comprender el significado de las palabras. ¿Qué es la verdad? Hay muchos que dicen que hay tantas verdades como tantas personas y sus pensamientos. Sin embargo, verdad en función de este contexto hay una sola. Si vamos a un diccionario nos dice que la verdad es la adecuación entre una proposición y el estado de las cosas que ella expresa. Por ejemplo, nosotros decimos la nieve es blanca, ¿sí? Es esa la proposición de verdad, y nosotros al contemplar, es decir, el estado de las cosas que expresan, decimos, es verdad, la nieve es blanca, es decir, los hechos avalan aquello que se dice. Hay una correlación entre lo dicho y la manifestación en los hechos. También dice el diccionario de la Real Academia Española que verdad es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, entre aquello que piensa, entre aquello que siente. Y de hecho, cuando vemos y leemos lo que el Señor Jesucristo está diciéndole aquí a estos judíos en aquel momento, es tremendo, porque está relacionado con esto, ¿sí? La verdad en relación al segundo concepto, que es el concepto de la libertad, ese concepto que todos queremos disfrutar en plenitud, porque dice el diccionario que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de una manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es un derecho, ¿sí? Es un derecho inalienable, dice la Organización de las Naciones Unidas. Si tenemos el derecho de elegir en función de ¿qué? De nuestra propia forma de pensar, y es la decisión de actuar en medio de una sociedad. Bueno, este principio es el que ellos sabían, al que Jesús hacía referencia cuando les hablaba de la verdad. Hay una verdad disfrazada, y si hay una verdad disfrazada, en realidad es una apariencia de verdad, porque hay una gran mentira. Ellos se sentían libres, pero no lo eran. Pero no era la libertad de estar en ese momento de la historia inmersos bajo el poder del Imperio Romano. Jesús hablaba de una libertad más profunda, que no era la libertad del cuerpo, sino la libertad del alma, ¿sí? Hay un reconocido hombre en la historia que dijo que podrán encarcelar mi cuerpo, pero no podrán encerrar ni encarcelar mis ideas. Pero ellos estaban presos y habían pruebas indubitables de que aquella proposición que ellos hacían, que eran libres con sus hechos, no lo disfrutaban. Y es esto lo que Jesús confronta aquí, te confronta a ti y a mí en esta hora de pasos para crecer. Y lo primero que Jesús les habla diciendo, miren muchachos, ustedes, es esta la verdad, no tienen la libertad. ¿Por qué? Porque permanecen en una condición que demuestra totalmente lo contrario, en una condición que no es la condición del hombre libre, porque la condición del hombre libre, el mismo Señor Jesucristo dice allí en el verso 31 y 32, es permanecer ¿en qué? En la palabra. Dice, si permanecierais mi palabra, si la conocierais, serías verdaderamente libre. Y no hablaba solamente de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, sino también de las palabras que Él le transfería. Pero no era el conocimiento de la acumulación de información a la que Jesús hacía referencia, sino que la libertad era el resultado del conocimiento en acción. El conocimiento de la palabra de Dios llevado a la práctica, vivido de manera personal. Eso lo hacía libre. Sin embargo, ellos permanecían en una condición, y era una condición de esclavitud interna del alma, del espíritu, del corazón, de sus propias decisiones, que al verlo Jesús, que conocía y discernía los pensamientos del corazón, sabía que era el resultado de la pérdida de la libertad. Y esta era una verdad que confronta, una verdad que les hacía ver que ellos permanecían en una condición
de pecado. Dice el verso 34, el Señor Jesucristo les dice a ellos y a nosotros: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda, es condenado, es desechado. ¿Como consecuencia de qué? De que permanece en una condición. Más adelante les dice, muchachos, el concepto de verdad es que es más que una proposición, es el estado manifiesto de las cosas. Y dice, si ustedes fueran libres, harían las obras de aquel que liberta, haríais las obras de mi Padre. Y mi Padre es el que puede dar libertad absoluta. Pero ustedes las obras de vuestro Padre hacéis, y vuestro padre es el diablo. Tremendo. Jesús no era aquel que andaba acariciando y hablando a las personas para hacerlas sentir bien, conformes y animado con un pensamiento positivo. Jesús confrontaba y confronta a las personas con una condición personal. Y esa condición personal es que todos somos pecadores. Todos tenemos como consecuencia el castigo del infierno. Pero a través del conocimiento de su palabra podemos llegar a comprender que si permanecemos en esa condición no hay salvación alguna para nosotros. Pero al conocer esa palabra, la palabra de Dios, del Dios de la Biblia, podemos ver que se abre un camino cuyo inicio es la cruz y cuyo fin son los mismos cielos. Y solo llegan a los cielos aquellos que, habiendo atravesado el portal de los umbrales de la cruz, a través de la fe y al arrepentimiento de sus pecados, pueden acceder no solo al perdón de pecados, sino al ingreso a los mismos cielos. Es por eso que no solamente les habla del permanecer en esa condición, sino que les habla del poder, el poder del cambio. Ese poder del cambio que el ser humano dice que está en mí, que está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos cambiar. Déjame decirte que el poder del cambio, en función de la libertad, la verdad que liberta, no está en nosotros, sino está en Dios. Allí en el verso 36, Jesús le dice, así que, si el Hijo os libertare, es este el poder del cambio. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Una libertad de verdad. Solo Jesús puede librarnos de las cadenas del pecado, que no solo agobian nuestra alma, sino que nos atan al mismo infierno. Solamente Él puede romper esas cadenas, para que podamos encaminarnos, habiendo pasado por medio de la fe a través de los portales de la cruz, arrepentidos de nuestros pecados, y encaminarnos hacia los mismos cielos. Él es una libertad, una verdadera libertad, ¿sí? Una verdad que liberta. Pero el hombre constantemente hace totalmente lo opuesto. El hombre está enfocado en sus propios pensamientos, y es así que nacieron las religiones, las maneras en que el hombre quiere y piensa que puede acercarse a Dios, en que puede estar libre y sentirse libre. De hecho, crees que eres libre, y es la libertad de la toma de las decisiones. Yo decido lo que yo quiero. Déjame decirte que hay una tremenda mentira en ese concepto de verdad, y te voy a dar una prueba, y es una prueba personal. De hecho, yo, en función de mis cercanías o afectos en función del fútbol, yo soy hincha del Club Atlético River Plate. Esa fue mi elección. Y más allá de la broma de poder decir la mejor elección, prefiero ser de River antes de que otros clubes y demás, es una elección que yo creo que hice, pero fue una elección condicionada. Fue una elección condicionada por el contexto. El hombre esclaviza la voluntad. El Hijo de Dios liberta de verdad, pero el hombre esclaviza la voluntad, y nosotros creemos que por nuestra propia voluntad decidimos. Pero recuerdo desde mi niñez, cada vez que visitaba la casa de uno de mis tíos, Rodolfo, se llamaba él cada mañana antes de irse a trabajar me despertaba y me decía, Nelson, ¿qué hay ahí en la pared? Y en la pared había un cuadro de un equipo de fútbol. Y me dice, ¿quién es? ¿Quiénes son? La máquina de River. ¿Y quiénes están ahí? Y tenía que recitarle el nombre de todo.
Decía, qué bueno, no te olvides, es el mejor equipo del mundo. Y eso lo hacía todos los días, cada día que estaba en su casa, en las vacaciones. Y obviamente el contexto me condicionó a tomar una decisión. Y de la misma manera te pasa a vos con los clubes de fútbol, con la comida. ¿Por qué es tu comida favorita? ¿Por qué te gusta tal condimento? Y porque el contexto te condicionó. El hombre esclaviza la voluntad y lo va haciendo en función de las culturas, en función de los contextos, de los gustos personales, y va afectando a los demás. Por eso Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Ha esclavizado la voluntad. Solamente el poder del cambio está en el Hijo de Dios que liberta de verdad. Nos liberta de la condenación eterna y nos permite tener la paz del perdón y la seguridad de que es más que una promesa, que hay un cielo para todos aquellos que, habiendo reconocido sus pecados y arrepentido de los mismos, han clamado al Cristo de la cruz, al Cristo resucitado, para que los perdone, y habiendo sido perdonados, cambió. Una verdad los libertó, porque conoceréis la verdad. Conoceréis tu condición, estás esclavo del pecado. Y habiendo conocido tu condición y su consecuencia, que es el mismo infierno, hay un cambio posible. La verdad te puede hacer libre. Clama a Dios, arrepentido de tus pecados, y Él cambiará hoy tu vida. No te hará adepto de ninguna religión, sino que abriendo su corazón te permitirá tener una relación de carácter vital con Él. Y solamente esto es posible a través de la persona de Cristo, a través de aquel que descendió de los cielos y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No permanezcas más en esta condición de esclavo del pecado, cuya consecuencia es el infierno. Sé libre por medio del conocimiento de su palabra, pero no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento activo. El conocimiento que te lleva a entender que solo hay poder de cambio en la sangre de Jesús. Ese poder de cambio que te lleva a entender que el hombre, tus pares, solo te llevan a esclavizarte en la voluntad. Vamos a beber algo, vamos a tomar, vamos a salir, vamos a divertirnos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El mismo Señor Jesucristo utilizaba esa dinámica del pensamiento humano para hablarnos a nosotros en su palabra. Pero continúa diciendo, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién? ¿De quién será? El poder del cambio está en el Hijo de Dios. Él tiene la libertad de verdad, es el que liberta de verdad, el que perdona los pecados y cambia la eternidad. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él es santo. Él mismo les dice, muchachos, yo digo la verdad y no me creen, y no solo no me creen, sino que me quieren matar. Dice, hay algo de lo que ustedes pueden acusarme de pecado a mí, díganlo, nadie pudo abrir su boca. Y Jesús continúa hablándoles de que Él era el Hijo de Dios, el que descendió desde los cielos para entregar su vida en una cruz, para poder tomarla con poder y gloria al tercer día, y así dejar las pruebas claras e indubitables que tiene poder de cambio a través de la persona de Cristo. Querido, que en esta hora puedas acercarte a esta verdad que liberta. Verdad cruda, sí, esclavo soy. Verdad cruda, sí, Jesús murió. Verdad cruda, debo arrepentirme y clamar a Él por perdón. Verdad cruda, verdad que liberta, verdad que me relaciona directamente con Dios. Padre amado, te damos gracias por tanto amor y tanta misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Te agradecemos porque tú eres esa verdad que liberta. Padre amado, que en esta hora puedan haber muchas personas que aún escuchando y reflexionando con la dureza de tus palabras, puedan darse cuenta que más duro aún será enfrentar la condenación eterna por no haber creído
en ti. Señor, que en esta hora puedan mirar y que ellos están permaneciendo en una condición de esclavitud, pero que en esta hora puedan mirar que solo hay poder de cambio en la persona de Cristo, y arrepentido de sus pecados te digan: Dios, reconozco cada uno de mis pecados, estoy arrepentido, perdóname. Y con un amén cargado de fe puedan comenzar a disfrutar de la paz, el perdón y la seguridad de la promesa de un lugar en los cielos, no por ser mejor que nadie, sino por haberse arrepentido de sus pecados y clamar al único que puede perdonarnos. En tus manos nos dejamos descansar agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios que pudimos dar juntos un nuevo paso para crecer. Te invitamos a que en el transcurso de la semana leas el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y también te invitamos a que cada sábado a las 21 horas nos acompañes en Conexión Vital, un programa que te va a ayudar a tener una relación personal, directa e integral con Dios. ¿Por dónde? Por Canal 5 Colonia Avellaneda o Canal 30 TDA. Y si no, a través de la web en www.multimedioca.com.ar. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, pero por sobre todas las cosas, no te olvides de conectarte directamente con Dios.